Bien. En la clase de hoy, con respecto al trabajo práctico número 6, en donde el trabajo práctico 6 pide: un directorio telefónico posee una lista de clientes de los que interesa conocer su DNI, nombre, apellido, ciudad y dirección. El directorio telefónico posee además las siguientes funcionalidades: agregar cliente, que permite registrar un nuevo cliente con su respectivo número de teléfono, siendo el número de teléfono la clave del mismo. Y ahí ya me da una pista de cómo el directorio telefónico por dentro hará un registro de esos clientes con sus respectivos números de teléfono, ¿no? Un método, buscar cliente, o una funcionalidad, menciona acá, buscar cliente, que en base al número de teléfono retorna el cliente asociado al mismo, ¿sí? Un método, buscar teléfono, que en base al apellido nos devuelve una lista con los números de teléfonos asociados a dicho apellido. Fíjense que dice nos devuelve. Observen que hasta acá todas estas funcionalidades se estarían comportando como justamente funciones y no procedimientos. ¿Por qué? Porque seguramente este directorio va a ser usado desde una interfaz gráfica en donde nos interese, ¿sí?, desde la interfaz gráfica, a través de un formulario, registrar datos de un cliente y su teléfono, y a través de alguna vista, poniendo el teléfono, mostrar en la vista, llamando a la funcionalidad del directorio telefónico, por ejemplo, buscar cliente, que dando el teléfono nos devuelva el cliente, y no que lo muestre por consola, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es, después, a todo este módulo, a toda esta lógica, utilizarla desde una interfaz gráfica, ¿ok? Otra de las funcionalidades es buscar teléfono. Dijimos que en base a un apellido nos va a devolver una lista con los números de teléfono asociados a dicho apellido. Un buscar clientes, que dado una ciudad nos devuelve una lista con los clientes asociados a dicha ciudad. Y un borrar cliente, que en base al número de teléfono, que recordemos la clave de cómo se guardan estos datos, elimina el cliente del directorio, ¿sí? Entonces, como primer medida, vamos a armar un diagrama UML. ¿Alguno de los equipos tiene un diagrama UML armado para que lo podamos debatir? Es momento de compartir. Nosotros el grupo 4 y 4, 3 hicimos ahí uno. Bueno, perfecto. A ver si ¿Se anima a compartir? No, mentira, sí. Pensamos más o menos así. Igual recién nos dimos cuenta que por ahí era con un hash map. Y también tenemos otra duda con respecto al tema de dirección. Si dirección se refiere al número de teléfono. Porque ahora, Dirección se refiere a domicilio. domicilio, ok. Domicilio, ¿sí? Porque En nosotros este cuando les... caso, ahí en la vista, se ve que por un error no está apareciendo el domicilio, pero sí, Claro, sería la dirección es el domicilio. yo Es el pensaba por domicilio. la vista que era el teléfono. No, es un Ah, domicilio. ok, ok, ¿Sí? Profe, el teléfono va a ok. ser un atributo también de cliente, ¿no? A ver, vayamos por parte. ¿Comparten la idea de este grupo de que existe un cliente que va a tener un DNI, un nombre, un apellido, una ciudad y un teléfono? Claro, eso Sí, en realidad va dirección, ese, yo como lo te hice Está así. decía. bien, mire, Pero dirección. Diría un Perfecto. string de dirección. Un string de dirección. Genial. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿coinciden con este grupo de que va a haber una clase directorio? Sí. Sí. Bien. Sí. Ahora pregunto, ¿coinciden con este grupo que el directorio se va a encargar de manipular los datos de los clientes con sus respectivos números de teléfono usando un array list? ¿Es posible eso con un array list? No, porque no sabemos cuántos No. clientes hay. un hash No, map, no es esa la respuesta. Bueno, si no sabemos cuántos clientes, justamente la realidad anda bien. El tema es Claro. Nosotros lo Usamos el pensamos teléfono cómo como la para vamos a sumar manejar clave. con el hash map del directorio. Bien, bueno, ahí está sonando otra cosa. el Hashmap, tema de otra la familia. llave. El Acá el teléfono grupo sería el 3 key. dice, mira, yo pensé solucionarlo con una colección de no un arreglo. ¿Por qué? Porque no me dice cuántos clientes y evidentemente el práctico dice colecciones arriba, entonces alguna colección tengo que usar. Y sabemos que hay 3 familias de colecciones. Ustedes ya conocen qué representa cada familia, ¿no? La familia de los lists, que representa una lista de elementos, ¿sí? Algo parecido a un arreglo, solamente que es dinámico. La familia de los,
¿cuál es la otra familia? De los Set. hashes. Set. De los set, Los la set. familia de los set, que representa ¿qué cosa? Una lista Conjunto. ordenada. Un Conjunto. conjunto, No se en pueden donde el repetir concepto los fundamental de set es elementos que no se repiten, ¿sí? Después, set es la interfaz. Set es una interfaz. List es una interfaz, ¿sí? Proponen una idea, ¿tá? Por ejemplo, en el caso de list, ustedes saben, es una lista de elementos, ¿sí? Hay una implementación de list, hay una clase que implementa la interfaz list, que es ArrayList, que se comporta como un arreglo, ¿sí? Los elementos se meten y se recuperan en el orden que los puse. Hay otra clase que implementa list, que es vector, ¿sí? Que es lo mismo que ArrayList, nada más que todos sus métodos están sincronizados para poderlos usar en un ambiente concurrente. Y hay otra clase que implementa list, que es linked-list, que es una lista doblemente enlazada, ¿sí? Pero todas representan listas de elementos en donde básicamente yo meto los elementos y los recupero en el orden que los puse, pero no en un orden natural, ¿sí? Ahora, si yo quiero colecciones de elementos, ¿sí? En donde lo fundamental es que no se repitan, me voy a la familia set, ¿sí? Entonces, la implementación más pura de set es hash set, ¿sí? En donde los elementos se meten, chequea de que no se repitan, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando los recupero en cualquier orden, porque los ordena a través de su tabla hash, de su valor hash, ¿sí? Solamente que chequea de que no se repitan. Si a mí me interesa que no se repitan, pero recuperarlos en el orden que los puse, es decir algo como un list, pero que no se repitan, ¿qué tiene set? ¿Cuál es la clase que implementa la interfaz set que me permite recuperar los elementos en el orden que los puse, pero chequeando que no se repitan? ¿Cuál sería? Un tríceps. No, Link. Linked. hash set, exactamente. Que es una lista con un índice en donde meto los elementos, los recupero en el orden que los puse, como si fuera un array list, solamente que como es un set, chequea de que no se repitan. Ahora, si yo quiero meter los elementos que no se repitan y me interesa recuperarlos en un orden natural, es decir, si meto números, recuperarlos ordenados de menor a mayor, si meto, por ejemplo, cadenas, string, recuperarlos alfabéticamente o lexicográficamente, si meto autos, recuperarlos por orden de patente, por ejemplo, ¿qué implementación tiene set que me permite recuperar los elementos en un orden natural? Bueno, ahí está la que me dijeron recién. Linked set. LinkedIn. Ese no, ese en el orden que lo puse. Preset. Preset. Bien. Esa es una familia, ¿sí? Esos son todos, ellos son hermanos. List y set son hermanos, porque tienen un mismo padre. ¿Cuál es el padre de list y set? Colección. Collection. Bien. Ahora, otro que está por allá, que más o menos tienen una parentela, pero lejana, ¿sí? Es otra rama, es map, ¿sí? Y lo que propone map es que cuando guarde los datos, los guarde ¿de qué manera? Ayer Mariano dijo algo. Con un key. Ordenado. En pares, Con una ¿no? llave. En pares ordenados. Clave, valor, ¿sí? Exactamente. Entonces, si yo necesito algo así como justamente un directorio telefónico, en donde la clave es el teléfono y el valor asociado es el cliente al que le corresponde ese teléfono, suponiendo, sí que es una relación de 1 a 1, tengo un teléfono, tiene un cliente solamente, lo podría representar con un mapa, ¿sí? Por eso es que suena por ahí. Pero map, que es una interfaz también, ¿sí? Así, ¿vieron el práctico 3 que ustedes hicieron? Que tenían la interfaz activo, ¿sí? Y tenían una clase que implementaba esa interfaz que era trabajador. Bueno, map es una interfaz, propone una idea, ¿sí? De que los datos se almacenen en pares ordenados. Ahora, hay clases que implementan esa interfaz proponiendo en la misma idea que los datos se guarden en clave de valor, pero en órdenes diferentes, ¿sí? Y ahí tienen el hash map, en donde los datos se guardan y yo los recupero por la clave en cualquier orden, ¿sí? El tree map, que guardo los datos
y los recupero en un orden natural por la clave. O sea, si la clave son números, los puedo recuperar por la clave de menor a mayor, por ejemplo. Y después tienen, ¿cuál otra? Hay también... Linked HashMap. Claro, en donde los datos se recuperan en el orden que los puse, ¿sí? Si no escuché mal ahí. Entonces, de todas estas familias, ¿sí? Descartamos la familia de list porque yo necesito guardar los datos por como me está planteando el enunciado en clave valor, ¿no? La clave sería ¿qué cosa? El teléfono. El El teléfono. ¿Y el valor asociado a esa clave? El El cliente. cliente. El cliente. Entonces descarto dos familias, la de list y la de set. Me quedo con Map. map. Ahora, con map, ¿sí? No me dice si necesita que estén, que cuando los guarde, después recuperarlos por la clave con algún orden en especial. No me dice nada de eso. O sea que podría elegir cualquiera de las familias de map, ¿no? Podría elegir cualquiera de las clases que implementen map, ¿sí? Y ahí uno de ustedes me mencionó hash map, ¿sí? Bien. Pregunto, ¿hay alguien dentro de la sala, algún equipo dentro de la sala que haya hecho el mismo modelo que Gonza, pero con los mapas? Nosotros le pusimos HashMap. El teléfono como único, ¿no podría ser que el teléfono lo use más de un cliente? Que más de un cliente tenga el mismo número telefónico. Acá, porque justamente lo que aclaré recién, en esta realidad propone una relación 1 a 1 entre teléfono y cliente. Un teléfono, ¿sí?, corresponde a un único cliente. Claro, porque hay una sola key para cada cliente. Claro, para que sea clave el teléfono, ¿sí? Justamente. Bien. ¿Equipo que va a compartir? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso que tenemos una clase cliente con sus atributos nombre, apellido, ciudad, DNI y dirección, en donde los atributos podrían ser todos string, en este caso no habría ningún problema con la clase cliente. Yo aconsejaría el que constructor, en lugar de tener un constructor vacío, tenga un constructor que inicialice todos sus atributos, cosa que cuando crees un cliente, ya le pases el nombre, el apellido, ¿sí? No tengas que usar los get y set, que estén los get y set, ¿sí? Si no, aconsejaría, no lo modifiques ahora, yo lo voy a dejar acá anotado, ¿sí? Que acá, ahí el constructor de cliente, ¿sí?, reciba ya el nombre, el apellido, la ciudad, Profe. el DNI y la dirección. No lo están viendo, lo van a ver ahora, paciencia. Profe. Sí, lo pensamos así, pero nos dio fiaca llenar el corchete. Dijimos que después en el código sí lo íbamos a hacer todo, únicamente el constructor por parámetro. Por eso solo tenemos los get, bueno, no tenemos set. Ponele que y sos teníamos arquitecto, pensado los get. ponele que sos arquitecto y tenés que hacer el plano de una casa, ¿no? Y te dio fiaca, tiene 300 ventanas, y dijiste, hago 20. Después le explico. Que le las pasó adivine algo a después. vos, le pasó algo, y le dan el plano a la persona que ya tiene que implementarlo. Claro, el dueño de la casa cuando llegue y diga, yo tenía 300 ventanas, era un hotel esto, ¿qué hizo? ¿Me entendés? Entonces, bueno. Ahora, volviendo. El directorio telefónico, genial la relación, ¿sí? Está compuesto de varios clientes, ¿sí? Perfecto. En el HashMap, bueno, es una cuestión de la herramienta, ¿sí? En el directorio telefónico, el directorio guarda por dentro el registro del teléfono y el cliente al que está asociado ese teléfono en un HashMap, lo decidieron. Ahí podrían haber elegido un TreeMap o cualquier implementación de map que estaba bien, ¿no? Ustedes saben que después en código, ¿sí?, el map que van a usar, ese HashMap, yo lo pongo acá como para aclarar, es, la clave va a ser el teléfono, ¿no? Y si a los teléfonos lo ponen como string, sería string la clave. Si al teléfono lo van a manejar como un número largo, como un entero largo, podría ser long, ¿sí?, en mayúscula. Supongamos que lo manejan como string, sería la clave, y el valor asociado es un cliente,
¿sí? Ese sería tu registro. Algo así debería tener, ¿no? En código después cuando lo implemente, ¿cierto? Bueno, ahora, con respecto al método, y esto sí anda modificándolo a medida que lo vamos haciendo, ¿sí? El directorio telefónico va a tener un método que es agregar cliente, ¿sí? Ese método, dice, permite registrar un cliente con su respectivo número de teléfono, siendo el número de teléfono la clave del mismo, ¿sí? Entonces, el agregar cliente, vos le pusiste que recibe un cliente, ¿está? ¿Y le faltaría algo más? Sí, el teléfono. Entonces, es el teléfono. Poné tel, ponele, ya se entiende que es teléfono. Es. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál sería la lógica de ese método? ¿Qué haría el método agregar cliente? Crea el cliente. A través del... ¿Cómo? Crea un cliente y hace un new de HashMap. No, ¿por qué va a crear un cliente si ya lo recibe desde afuera? Le recibe un cliente Lo con su agrega número de al- teléfono. La lista. Claro. No, me leí mal. Agrega ese mapa que tiene ahí, a ese registro, ¿sí? Un nuevo registro, un nuevo elemento, en donde la clave es el teléfono que le pasan por parámetro y el valor asociado es el cliente, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cómo se comportan los hash map cuando reciben un valor duplicado? O sea, si yo voy a agregar un teléfono que ya tengo, ¿saben cómo funciona eso? No lo agrega. ¿Lo agrega? ¿No lo agrega? ¿Lo reemplaza? ¿No hace un update? ¿No lo sobreescribe? Eso. Agrega el último, digamos. Bien. Entonces, ustedes en el método agregar cliente hagan ese chequeo, que si ya existe, que no lo agregue directamente y avísenle a la persona para que no se lo actualice. ¿Sí? ¿sí? Pongan algo de esa lógica. Ahora, si yo estoy afuera, ¿sí? Yo soy la vista, ¿no? Imaginen que esta es la vista, que es un formulario. Pongo los datos del cliente, apellido, nombre, ¿sí? El teléfono, le digo guardar. Llamo del directorio al método agregar cliente, ¿sí? La vista es la que se va a encargar de armar el cliente, el teléfono y pasárselo. Y la vista dice, bueno, ¿y lo agregó? ¿No lo agregó? ¿Sí? Tendría que ver de que el método agregar cliente o retorne algún booleano, ¿sí? O retorne algún dato para que yo desde la vista sepa, ah, sí, lo agregó bien, ah, no, pará, que ya existe este, o asegurarme en la vista, ¿no? Que ya les voy a mostrar cómo, de mostrar algo que salga en una vista, en una interfaz gráfica, que no salga por consola. ¿Se entiende? ¿Sí? Podríamos pensarlo, así como lo dejaron los chicos, al agregar cliente, como voy, ¿sí? Informar después, de alguna manera, en un diálogo, que el cliente se agregó con éxito o que el cliente directamente no se agregó porque ya existe un teléfono. Ya existe ese número de teléfono agregado. Bien. ¿Podríamos retornar un string? Podrían retornar lo que ustedes necesiten, que se muestre en una vista, o mostrarlo desde ahí directamente en la vista. ¿Sí? Yo, para no agregar complejidad, vamos a hacer esto. Lo vamos a dejar como voy, ¿les parece? Lo vamos a dejar como voy y después vemos cómo lo vamos manejando. ¿Sí? Ahora, con respecto al método buscar cliente, dice, en base a un número de teléfono, retorna el cliente asociado al mismo. ¿Sí? Es decir, el buscar cliente recibe una clave, que es el número de teléfono, que lo tienen como string, y devuelve un único cliente. Genial ahí. Perfecto. Luego tienen el método buscar teléfono. Dice que en base a un apellido nos devuelve una lista con los números de teléfonos asociados a dicho apellido. ¿Sí? Es decir, paso Pérez, el método de alguna manera me tiene que devolver toda la lista de teléfonos de los Pérez que hay. Pongo Pérez, los teléfonos de los Pérez. Pero no sé, me piden eso, una lista de teléfonos en base a un apellido. Entonces, el método buscar teléfono recibe, ¿sí?, un string para el apellido y me devolvería, dice, una lista. También puede ser un array list, totalmente, puede ser un array list. Y la pregunta es la siguiente. ¿Un array list de qué?
sería? ¿De qué dato? ¿De qué tipo de dato? Teléfono. Ah, sí. Porque no tengo el tipo teléfono. ¿Sería de tipo? Claro. String. String. String, ¿no? El tipo de dato de los teléfonos que es string. Bien. Ahora el otro método, el buscar clientes, ¿sí? Dice, en base a una ciudad, nos devuelve una lista con los clientes asociados a dicha ciudad. ¿Sí? Está bien. Nos recibe una ciudad, un string, que es el nombre de la ciudad, y nos puede devolver una lista, que podría ser una array list. Bien. La pregunta acá es la siguiente. ¿Ese array list de qué va a ser? Cliente. De clientes. De tipo cliente. ¿Sí? Ojo con eso, ¿no? Luego tienen un método borrar cliente, que dice, en base a un número de teléfono, elimina el cliente del directorio. ¿Ok? Bien, recibe el borrar cliente, un string que es el teléfono. ¿Está? Entonces, directamente lo que debería hacer este método es remover del mapa, ¿no? De ese registro, el cliente que tenga esa clave, ¿no? Que tenga ese teléfono. Y acá volvemos a encontrarnos con un método void. Es decir, que la vista no se va a enterar, el que programe la vista, no va a tener herramientas para decir, che, ¿qué hago cuando llamo al método borrar cliente? En la línea siguiente, ¿qué hago? No sé si lo borró o no lo borró. Bueno, entonces el borrar cliente va a tener la responsabilidad no solamente de borrarlo, sino de informar, ¿sí? Sí, claro. Sino de informar, ¿sí? De alguna manera que lo agregó con éxito, perdón, que lo borró o que no lo borró. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Más o menos, ¿va cayendo la idea? Yo le quería consultar sobre los sets de cliente. Sí, Todo va con get y set. sí, señor. En cliente, perdón, algo que no me di cuenta acá, en cliente, ¿sí? Como es una clase entidad, van todos los set y get, ¿sí? Getter and set. Claro. Y en el caso de directorio telefónico, que me consultaron también por privado, ¿sí? Fíjense que si bien directorio telefónico tiene un solo atributo, que es un hash map, en este caso no sería conveniente que el directorio telefónico tenga un get o un set. Si yo necesito saber algo del directorio telefónico, ¿sí? Lo voy a hacer usando sus métodos. ¿Sí? Si yo necesito agregar algo a esa lista que tiene, a ese mapa que tiene el directorio telefónico, lo voy a hacer a través del agregar cliente. Necesito saber si existe algún número de teléfono registrado, lo voy a hacer algún cliente bajo un número de teléfono determinado, lo voy a hacer a través del método buscar cliente. ¿Sí? O sea que en este caso no sería adecuado, ¿sí? Ni conveniente que el directorio telefónico tenga un set o un get. ¿Sí? Por lo menos set no. Get podría llegar a ser, pero set no, para que no me vayan a modificar desde afuera el directorio telefónico. ¿Se entiende? Profe, ¿puede tener get o un toString? Sí, ¿O no? podría tener. Ahora, fíjense en esto. Ustedes ahora tienen todo el armazón completo de lo que se pretende de esta aplicación. ¿Sí? En algún momento necesitan acceder, o sea, alguno de los comportamientos que necesitan usar desde las vistas, ¿requiere de algún get, de algún método extra en directorio telefónico? No. No. ¿Sí? No. Bien. Y otra cosa, fíjense que en las vistas hay solamente 3 vistas. Solamente esas 3 van a ser, ¿eh? No se compliquen la vida armando otras. Solamente lo que se pide. ¿Sí? Pero bueno, ahora, ¿qué va a suceder ahora? Se van a abrir exactamente 5 salas. ¿Sí? 5 salas. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Hay muchísimas gracias, Uriel. No sé si quieren hacer ahí una captura para tenerla. Ahí aprovechen. Entonces, para poder resolver este ejercicio vamos a tratar de hacerlo entre todos. Entonces, lo único que voy a hacer yo es crear un proyecto, ¿sí? Que se llama TP6, que tiene 2 paquetes. En realidad, el paquete principal, y dentro del paquete principal 2 subpaquetes, negocio y vistas. El paquete negocio tiene 2 clases. La clase cliente, ¿sí? Con los atributos
DNI, apellido, nombre, ciudad y dirección, ¿tá? Y la clase directorio. La clase directorio tiene solo un hash map y le voy a poner acá string para el teléfono, y el dato asociado, un cliente, ¿sí? Entonces, se van a abrir 5 salas. Cada sala es para trabajar en un método especial, en particular. Entonces, yo voy a entrar a una de las salas y voy a agregar de colaborador a uno de ellos, a uno de los que estén en esa sala, ¿sí? Para que esa persona se encargue de clonar el proyecto, hacer en la clase directorio el método que le corresponda, hacer push y commit, ¿sí? Así yo puedo hacer el pull y voy actualizando, ¿tá? Y así voy a ir recorriendo. Y vamos a ir avisando a los de... y así voy a hacer con cada grupo, ¿sí? Voy a decir, che, mira, a ver, ¿tenés hecho esto? Para que cada uno pueda ir haciendo commit y push. Vamos a ver si lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, esas 5 salas que se van a crear van a tener los nombres de los métodos con los que le va a tocar trabajar a cada uno de ellos, de ustedes. ¿Quiénes van a ir a esas salas? Se van a mezclar, ¿sí? Se van a mezclar. Esperen un segundito. Profesor, ¿y el repositorio usted ya lo dio o lo va a dar ahora? Ahora voy a ir a cada una de las salas, ¿sí? Ok. Y ya les paso el repositorio para que se encarguen, así tomo a uno como colaborador y va clonando el proyecto, ¿sí? La primera sala corresponde al método agregar cliente. La segunda sala va a corresponder al método buscar cliente. La tercera sala va a corresponder al método buscar teléfono. La cuarta sala, todavía no las ven, estoy cambiando los nombres, va a corresponder al método buscar clientes. Hay un buscar cliente en singular y un buscar clientes, que es el que devuelve la lista, ¿no? Y la sala 5 es del borrar cliente. Profe. Esperen a que entre a la sala para que ustedes clonen, porque no van a poder clonar nada si no tienen repositorio ni nada. ¿Sí? Sí, escucho, perdón. ¿Va a ser la parte visual también? Estaría bueno que hiciéramos la parte visual, así no queda joya. Bueno, por eso, mientras más rápido lo terminen, más rápido podemos hacerlo. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos? Bueno, esperen un segundito, ahí se abren las salas, vayan entrando, así yo voy metiéndome a cada uno de los grupos. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Recién me conecto, recién salgo del trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí te paso a una de las salas. ¿Quién habla, Joaquín? Sí. Bien, ahí te paso a una de las salas, estamos con el TP6, Joaquín. Bueno. Gracias.
De nada. Profe, yo estaba conectado desde la compu y ahora me voy a conectar desde el celu porque tengo que salir del trabajo. Voy a seguir conectado, pero desde el celu. ¿Hay algún problema? Bien, Rodrigo. Bien, bien, no hay problema. ¿A qué sala paso? Para... Bien. Ahí te paso yo a una sala. Ahí pasa Ok, tranquilo y ahí te van a ir explicando. Yo ya voy a entrar por cada una de las salas. gracias. De nada. Aquí. Hola, Rafa. Hola.
Hola, hola, hola. Hola, profe, ¿por qué somos 3? ¿Qué pasó? No, porque están trabajando en salas. Rafael creo que no está, pero ahí te paso a una de las salas. ¿Sí? Ah, es eso, está bien. Espera. Soy del 12, profe, yo. Sí, pero están en un proyecto especial. Ahí te paso, ahí te van a explicar tus compañeros. Ah, bueno. Ahí, anda tranquilo. Borrar cliente. Ese. Perfecto. Bueno, entonces, en este trabajo práctico, el directorio tiene un mapa, ¿sí? Que es un hash map en este caso. Es un mapa que tiene como par ordenado una clave que es de tipo string, que para nosotros representa un número de teléfono, y un valor asociado a esa clave que es el cliente, ¿sí? Nosotros sabemos que esos datos se van a guardar dentro del mapa justamente en ese formato. El teléfono primero como clave, en un dato de tipo string, y el cliente asociado a ese teléfono como valor asociado. Supongamos que tenemos en este mapa con el teléfono 123, con el string 123, al cliente un objeto cliente que tiene por dentro un DNI, no sé, 23, un apellido Pérez, ¿sí? Vive en determinada ciudad, en una determinada dirección, en fin. Entonces, si yo quiero extraer de este mapa, que ustedes en el directorio lo tienen representado con la variable registro, me dijeron que para extraerlo hacemos registro, punto, get, ¿sí? Si ustedes usaban un array list, por ejemplo, un list, el get espera un índice, ¿sí? Pero acá en este caso, el mapa no recibe un índice. Lo que recibe el método get es una clave, ¿sí? Es decir, lo que espera el método get acá es un dato del tipo clave, ¿ok? Entonces, si yo quiero extraer este cliente, cuya clave es este string, lo que haría sería decirle lo que hicimos recién, registro.get, y el dato, 1, 2, 3. ¿Sí? Perfecto. Este método, lo que nos va a devolver, el método get, es el valor asociado, es decir, nos va a devolver un cliente. Martín, que levantó la mano. Sí, profe, a ver si lo entiendo. Es como, digamos, en la guía usted buscaba su nombre y buscábamos el teléfono. Acá sería al revés. Con el teléfono nos da el cliente, nos da la persona. Así. Yo en el mapa no busco la persona, busco el número de esa persona y con ese número me tira el cliente completo. Exactamente. Es decir, El método, póngase si fuera el quit. Si yo pongo el quit, me tira nombre, dirección, mail, trabajo, todo eso. Así. Un objeto, claro, que están todos en un objeto persona. Acá hay una persona, hay un cliente, perdón. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero recorrer esto? ¿Sí? Si yo quiero recorrer esta lista
Supongamos que nos piden lo siguiente. Recorrer el mapa mostrando los datos, mostrando el apellido, mostrando los apellidos de los clientes. ¿Sí? Quiero recorrer esto y que me diga todos los apellidos, por ejemplo. Entonces, una forma de recorrerlo sería la siguiente, usando un iterador, ¿ok? Pero map no tiene un iterador. Yo no puedo poner registro.iterator porque no tiene un iterador. Lo que puedo hacer es, por un lado, extraer, ¿sí? Por un lado, extraer todas las claves, traérmelas aparte, ¿sí? Traérmelas aparte. Y como las claves, cuando las extraigo, me las guardan en una colección de tipo set, un set sí tiene iterador. Entonces yo podría hacer esto. En una variable de tipo set, ¿sí? Como voy a traer las claves, ese set, ¿de qué tipo tendría que ser? En este caso, string, ¿o no? En este caso, string, exactamente. Y acá podría decirle, acá tengo las claves. Y acá poner, bueno, decirle, registro, punto, keyset. Así se llamaba el método. Que recién le decía a Mariano, getKey, no, es keyset. Entonces, este método lo que hace es extraer las claves, todas las claves de este mapa, y devolvérmelas en una colección set. ¿Sí? Ahora, si quiero un objeto iterador de ese set, podría hacer esto. En una variable iterator, it, pero un iterator ¿de qué tipo? Y voy a iterar sobre string, porque son las claves. Puedo pedirle a esas claves, a ese set, ¿sí? Y que me devuelva el iterator. ¿Ah? Entonces, cuando hago esto, cuando le pido a esta colección set, le pido el iterador, me devuelve un objeto, ¿sí? También con todos estos datos, con un puntero a todos los datos, a toda esta lista de claves, con métodos para que yo los pueda recorrer, ¿sí? Entonces, ahora sí, acá lo que podría hacer a continuación es recorrer con un while. Mientras, en ese iterador, que es toda la lista de claves, haya un próximo, has next, haya un próximo, haya un elemento, ¿sí? Mientras haya un elemento, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le digo, bueno, parate en ese elemento, parate en esa clave, ¿sí? Entonces yo podría hacer esto acá. Esperen que... Ahí voy a hacer lo siguiente. Me voy a volver acá a NetBeans. Acá. Y acá tengo el método con el que estábamos trabajando, ¿no? Que era el buscar clientes. Tengan paciencia, por favor. Ahí está. Acá hago foco en el buscar clientes. Entonces, para que se entienda mejor, yo podría tener acá un set de string, ¿sí? Llamado claves, y pedirle acá al registro que me devuelva todas las claves. Ahí está en un paso aparte. Importo el set este. En un paso siguiente diría, bueno, ahora voy a crear un iterador. ¿Y a quién le pido el iterador? Al iterador se lo pido a ese set. A las claves, ¿sí? Le pido el iterador. Entonces, este objeto iterador es el que va a tener los métodos para que yo pueda recorrer esa lista, esa colección. Entonces acá pregunto, mientras haya un próximo elemento, ¿sí? Mientras haya un próximo elemento, parate en ese elemento. Parate en ese elemento. Y acá es en donde tengo que decirle, parate en ese elemento. Acá va el next. ¿Sí? it.next.
Ustedes imaginen lo siguiente. Yo no creo que en algún momento se los mostré a esto. Ustedes imaginen lo siguiente. El iterador, ¿sí?, tiene un puntero que arranca parado afuera, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta el método hashNext, lo que hace es preguntar, che, ¿hay un elemento en donde me pueda parar? Si es verdad que hay un elemento en donde me pueda parar, va a entrar al while. Y cuando se ejecute esta línea, it.next, el puntero se para en ese renglón, se para en esa clave, ¿sí? Es decir, que cuando se ejecute la primera vez el método it.next, esta invocación que tengo acá, cuando se ejecute la primera vez, va a estar apuntando a la primer clave, al primer número de teléfono, ¿sí? Entonces, valiéndome de ese número de teléfono, le pido al registro que me devuelva el cliente que tiene ese número de teléfono. Entonces, cuando yo hago registro.get y paso una clave, ¿no me dijeron ustedes que me devuelve un cliente? Sí. Entonces, si yo a ese cliente que tengo acá, le hago punto, voy a verlo de cliente. Por eso puedo poner get ciudad, ¿sí? Si no lo entiendo, y voy a decir, no me ubico. Bueno, lo vamos a hacer por parte. Vamos a separar acá la clave. Le digo clave actual. Le digo, bueno, la clave en donde me voy a parar es esta, it.next. Ahí me paré en la clave. Esta clave va a ser de tipo string. Bueno, acá adentro le digo, bueno, de esa clave, tráeme el cliente. Bueno, en una variable de tipo cliente le voy a poner cliente actual, que es el cliente donde estoy parado. El cliente actual se lo voy a pedir al registro. Registro.get y le paso la clave actual. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿hay un elemento para pararme? Sí, bueno, entra. Se para en ese elemento. El elemento donde se para es una clave, es un teléfono. Se lo guarda en clave actual. Con esa clave, le pido al mapa que me devuelva el cliente que tiene ese teléfono. Lo tengo al cliente. Entonces acá en el if podría preguntar, che, el cliente en donde me paré ahora, el cliente actual, la ciudad, dame la ciudad, ¿es igual a la ciudad que me pasaron por parámetro? Ah, bueno, si es igual, voy a agregar en este array list de clientes que tengo acá, ese cliente, este cliente que estoy mirando ahora. Acá sería cliente actual. ¿Sí? Voy a agregar ese cliente actual. Y sigo iterando. ¿Está? Entonces, cada vez que pasa por esta línea, por la 32, se para en una clave, ¿sí? En la línea siguiente, con esa clave, obtiene el cliente asociado. En la línea del condicional, chequea si el cliente en el que está parado, la ciudad del cliente en el que está parado, es igual a la ciudad actual. ¿Sí? ¿Va Perfecto, queriendo la profe. cosa? Perfecto, está muy claro. Tengo una Ahora, consulta más. ¿sí? Lo que voy a hacer usted- yo antes Sí, es perdón. un Sigue. commit. Voy a agregar, voy a poner la actualización, voy a poner updates, último, voy a hacer un commit de esto, antes que me olvide, un push, y ustedes inmediatamente háganse un pull, por favor, para tener los cambios mientras escucho al compañero. Sí. ¿Ya La lo otra. subió, profe? Sí, ya lo subí. Lo que decía que el registro no tiene iterador, bueno, eso lo tuvimos que hacer. Pero los sets sí, digamos, ese sería el concepto, digamos, los sets tienen iteradores. Tienen iterador, sí. Sí. Bien. La forma, si no la otra forma de iterar, fíjense, es con esto. ¿Ven? De esta manera. El mapa tiene un entry set. ¿Ves? Que lo que te devuelve es un map entry que también puedo usar eso para iterar. Es otra forma más rebuscada para hacerlo con un for, por ejemplo. ¿Sí? Esta es otra Bien. forma de iterar, directamente con un for. Que lo hicieron los chicos del buscar cliente en singular. ¿Sí? Perfecto, Ahora, muchas gracias. ya que tenemos esto acá, me van a ayudar ahora ustedes. Profe, Lo que antes yo del quiero pull acá- poníamos commit, discúlpeme. No. No. Hagan Ah. el pull. Commit hago solamente si Ah, el pull. ustedes hicieron un cambio y lo quieren subir.
¿sí? Listo. Commit y push, si ustedes hicieron un cambio y lo quieren subir. Pull es cuando otro miembro del equipo hizo un cambio y ustedes quieren bajarlo a su computadora. ¿Sí? En Listo. este caso, yo Gracias. hice el cambio y ustedes hacen. Pregunto. Y me van a ir pasando por el chat las respuestas a lo que voy a preguntar ahora. ¿Sí? ¿Están muy apurados para irse? No. No, yo no. Ahí los voy a robar unos minutitos más. No, no. Unos minutitos más. Quiero crear un directorio. ¿Sí? ¿Cómo creo el directorio? Estoy en el main. Quiero probar esto que hice. Quiero crear un directorio. ¿Cómo hago? Directorio de... Igual ¿Sí? new directorio. Bien, perfecto. Genial. En ese directorio, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué no me deja crear el directorio? No tiene Tiene que control. importar la clase. Falta el constructor. Eso. Así. Fíjense que el directorio está en el paquete negocio y el main está en otro paquete. ¿Sí? Entonces, para Ujú. poderlo usar, tengo que importar. Bueno, y no digo agregar import. Perfecto. Bien. Ahora resulta que yo quiero crear como cliente, ¿sí? Tengo un cliente llamado Martín Lucero, de La Punta, y vive en el módulo 11, manzana 33, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué más tiene cliente? Ah, DNI es 123, y el teléfono que tiene este señor es el 4242. ¿Estamos? Entonces yo quiero registrar eso en el directorio. ¿Cómo haría? Para agregar al directorio este cliente Martín Lucero, de La Punta, módulo 11. A ver, ¿quién me pasa Hay por que esto? crear el cliente primero. Puedo crear el cliente primero. ¿Puede Entonces, si hacer creo el un cliente, directorio de, o sea, de.put? podría, A ver, a de ver, punto. El método que si usa, yo pongo agregar. D punto, ¿qué voy a ver? Los métodos del... Los Todos los métodos. 5 métodos. métodos. Los métodos del directorio, Del agregar directorio. cliente, Nada que ver con el cliente. y claro, voy a ver los métodos Agregar agregados al cliente. cliente, y voy a ver los métodos que heredó de Object, nada más. ¿Sí? Habría que Pero bueno, primero crear el cliente y después agregarlo al directorio. ¿necesariamente tengo que crear el cliente antes para No, agregarlo se al puede directorio? pasar cuando se va Se creando puede directamente. instanciar, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿está bien? ¿Podría crear el cliente antes o directamente cuando lo agrega al directorio? Lo voy a crear cuando lo agrega al directorio. Entonces, ¿qué método tiene el directorio que me va a permitir agregar un cliente? El primero, agregar cliente. Crear cliente. Bueno, eso. Punto, agregar cliente. Espero un teléfono primero. ¿Cómo le digo que el teléfono es 4242? Entre ¿Qué tipo de datos tiene? comillas, 42, Entre comillas, 42. bro. 4242. Y ahora el cliente. ¿Cómo le paso el cliente? New cliente. Espero un objeto cliente. Claro. New, cliente, ¿sí? Y de acuerdo al Entre constructor... paréntesis, Ujú, lo no me que dice acuerdo el constructor. Ahí, Sí, Rafa, tal lo cual. Primero el DNI. DNI, nombre, apellido, eso, guíenme ustedes. DNI, que sería 1, 2, 3. 123. Después, ¿qué más puse? El Apellido. nombre. Nombre y apellido. ¿Nombre? Martín. Martín. Lucero, Apellido. apellido. Después, ¿qué puse? Número de Ciudad. teléfono entre comillas, profe. Pero esperen, Dirección ahora. La ciudad. La fijen ciudad. acá, ciudad y dirección, ¿sí? Ciudad y dirección. Ciudad, la punta, dirección, módulo 11, manzana 33. Sí. ¿Ya? Y ahí tiene un cliente. ¿Y acá qué pasa también? Tengo Primera que... comillas el número. No, el número de documento... yo... No. ¿Quién está ¿Cómo con la clonaron del mío? Está como Intel DNI. Está como entero, ¿sí? Como clonaron del mío, está como entero. Ahí está. Ahí importé la clase cliente. Perfecto. Bueno, ahora vamos a agregar otro cliente más. Agregar cliente.
¿Qué pasa si quiero agregar el mismo cliente? ¿Sí? Supongamos que quiero agregar el mismo, un cliente con el mismo teléfono. A ver, mira, agrego el cliente, lo ejecuto, ¿les parece? Esto no queda agarrado a ninguna base de datos. Cada vez que ejecute, crea el coso. Bueno, Shift F6. Creo que hay un error, no lo veo, tengo la barra acá. No muestra nada, si lo agregó o no lo agregó. No. Ah, tendría que hacerle un... No, a ver. ¿En el método de agregar cliente o no? Shift F6, no me dice nada. Devolvemos un booleano, profe. Ah, miren, genial. Ellos devuelven un booleano. Es que ahora me perdí yo. El agregar cliente me quedó por allá abajo. Acá, devuelven un booleano. Bueno, entonces, acá lo que podría hacer es, para que no me quede todo esto en un if, en una variable boolean, guardar el resultado, ¿no? Claro, igual. Y acá, sí, resultado. Y quiero mostrar por consola. Como, miren, de paso esto les va a servir para reemplazar. Lo que yo voy a poner acá, van a reemplazar, ¿sí? Después cada uno se hace una copia. Esto que está clonado, que lo pusimos arriba ahora, ¿sí? Esto se olvida hoy. Después cada uno se copia esto en su computadora y lo maneja independientemente, para que puedan entregar por grupo este proyecto, ¿sí? Entonces, lo que yo muestre ahora acá, lo van a reemplazar en todos los lugares en donde tengan una salida por consola con el print line, ¿sí? Si yo quiero obtener una salida gráfica, un diálogo, podría poner esto. J, option, pane, punto, show, message, dialog, y espera este método 2 parámetros, está sobrecargado. Uno de los parámetros es desde qué ventana lo vas a alargar, en qué ventana estás parado, qué interfaz gráfica estás parado. No, ninguna, porque acá yo no tengo ninguna ventana. Null. ¿Sí? Todavía no estoy en interfaz gráfica. Segundo, el mensaje de texto. Entonces, si es verdad que lo agregó, seguramente yo agrego el true cuando lo agregó bien, podría poner dato registrado o algo por el estilo. Dato registrado. El JOptionPane lo tengo que importar, porque esa clase está en el paquete Java Swing, en donde van a encontrar la mayoría de las clases que me permiten armar la interfaz gráfica de usuario. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿sí? ¿Qué está pasando? Algo no le gusta. Algo no le gusta. Shift F6. A ver, ejecuta. ¿Podría ser algún problema ¿cómo se llama? En cliente, con directorio el booleano que retorna? Porque el booleano es inicializado, lo inicializamos en falso. A ver, y agregar lo cambiamos. Si la clave no está... ustedes devuelven el distinto. Si no está el cliente, lo agrega. No, está bien, tendría que pasar por acá. Si el teléfono no está, ¿no? Si el teléfono no está, ¿sí? Lo ponen en true. A ver, vamos a modificar acá el main. Vamos a poner acá un else. Acá, y acá, si no, dato no registrado. Por las dudas, nada. Guardo los cambios. Shift F6. Me está saliendo en la otra ventana. En la otra pantalla. Tengo dos computadoras. Ahí está funcionando. Dato registrado. Claro, estaba saliendo, perdón. Estaba saliendo, pero en el monitor equivocado. ¿Y cómo sabemos que está funcionando? ¿Cómo sabes que está funcionando? Porque si no diría dato no registrado. Claro. Bueno, ¿cómo provocaría el dato no registrado?
Sí, Con el un cliente que le botón pasamos es igual a la Claro, oración. agregando otro más, ¿no? A ver, yo voy a copiar esto, lo pego acá abajo nuevamente, ¿sí? Vamos a ponerle a este resultado 2. Agrego al mismo cliente, o el mismo teléfono, acá el cliente puede ser otro, acá puede ser con otro DNI, con otro nombre, ¿sí? Pero es el mismo teléfono. Acá es resultado 2 la variable y resultado 2. ¿Estamos? Entonces acá, ¿qué pasa si yo ejecuto? La primera vez, cliente, dato registrado. La segunda vez, dato no registrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ajá. El mismo número Ahora, de teléfono. Profe, ¿y claro, ese null qué sería en el option pane? ¿cómo? Es un diálogo, que es el Sí, el option null pane. que pasa por parámetro, digamos. Acá, No porque vale. no estoy trabajando con ventanas, todavía no les mostré cómo crear una ventana. Si este diálogo lo voy a alargar desde una clase, que es una ventana, que es una window, ¿sí? Ponés referencia, ponés this, decís, es desde esta ventana donde lo estoy largando, ¿no? Como en este caso, esto es un main, no es una interfaz gráfica, pongo null. ¿Se entiende? Bien. Si al diálogo lo voy a alargar desde una ventana, pongo la referencia de la ventana. ¿Sí? Por eso pongo null en este caso. ¿El nombre de la ventana? No. No, bueno. Si vos tenés una clase, mirá, new. Si yo creo una clase, ya que estamos en el baile, que sea un frame, que sea una ventana, ¿sí? Y en esa clase ventana, vos, por ejemplo, tenés un botón que te interesa, que cuando alguien haga clic en ese botón aparezca un diálogo, ¿sí? Ves que yo estoy trabajando en una clase que no es una clase común y corriente, es un frame, es una ventana, ¿sí? Y yo quiero que acá aparezca un diálogo, J option pane.show diálogo. En este caso le digo, es desde esta ventana, coma, y el mensaje es, no sé, hola. Ahí está. Option pane, lo vamos a importar. Entonces ahora, si yo ejecuto esto, esa clase, ahí tengo la ventana, ¿la ven? Presiono el botón, el diálogo aparece en esta ventana, está casado con esta ventana y es modal, ¿ven? Hasta que yo no cierre el diálogo, no puedo trabajar con la ventana. Bien. ¿Qué valores acepta? This, null y cuál más. ¿Cómo? ¿Qué input podemos hacer? This, null y cuál más.